La economía de lo insólito, otra vuelta a la economía, ideas en la ducha, modo esponja, revolución senior. Ahora tienes un nuevo libro de bienestar. El de hoy es el capítulo 8 de innovación y eso tiene que ver con un capítulo 1 que existió hace 8 años y del cual él fue protagonista, que es ni más ni menos que Seba Campanario, quien leemos todos los domingos en la Contra de la Nación, lo ves en digital también y lo ves ahora dentro de nuestro nuevo sitio de bienestar. Con él te vamos a contar parte de este futuro, parte de esta disrupción, parte de lo que viene, así que Campa, muy pero muy bienvenido. Muchas gracias, José. La idea es hablar un rato sobre este cruce de agendas entre futuro, innovación, creatividad. Yo hace bastante que vengo escribiendo en La Nación de este tema. En el año 2015 publiqué Ideas en la Ducha, que fue un libro sobre creatividad. El concepto de Ideas en la Ducha es que uno en general tiene sus mejores ideas justamente en momentos en los cuales el foco se afloja, cuando está caminando, cuando está paseando con su familia, cuando está en la ducha. Tiempo después, esto hasta se comprobó científicamente, digamos, hay ahora estudios que muestran en grandes encuestas que la gente en general dice tener sus mejores ideas bajo la ducha. Y si el tema les interesa particularmente, en el segundo semestre del año se viene un libro buenísimo de Diego Lombeck, biólogo, a veces colabora también con La Nación, va a ser un libro sobre ciencia de la creatividad y lo va a publicar en el segundo semestre del año. Vamos a meternos de lleno en algunas tendencias que para mí hablan de una nueva era de la creatividad. Para eso hay que primero hacer una definición y pensar que en términos simplificados, pero también en términos muy potentes, la creatividad es la unión de puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad, con un valor agregado de originalidad. Si ustedes se fijan en este slide, los puntos sin estar unidos son conocimiento, unidos por líneas rectas son experiencia y unidos de manera creativa son un gato. Los puntos son exactamente los mismos, depende de lo que uno haga con ellos, tiene un resultado creativo distinto, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esta definición tan simple y piensa en todo lo que está ocurriendo, como les decía antes, vamos a ver cómo se está generando una nueva era para la creatividad. Cuando uno piensa en unión de puntos, hay historias muy famosas y muy simples en el mundo de la publicidad. Por ejemplo, en la década del 80, una creativa de la agencia Lautrec, en la misma semana, vio que sus cuentas de Chocolinas y de Mendicrim caía el presupuesto. Entonces a ella se le ocurrió hacer la chocotorta, ¿no?, que hoy todos comemos. Bueno, fue una idea de una creativa. Ahí vemos muy claro cómo son dos puntos que se unen. Esto contado parece algo fácil, ¿no? Decís, bueno, uno de puntos lo podemos hacer todos. La realidad es que ex post es fácil, ex ante no es tan fácil, ¿no? Y acá también hay una historia icónica en el campo de la creatividad, que es preguntar, bueno, ¿en qué año el hombre llegó a la Luna? ¿No? El hombre llegó a la Luna en el año 69 y luego preguntar en qué año al hombre o a los humanos se nos ocurrió ponerle rueditas a una valija, unir el punto valijas con rueditas, y eso ocurrió un año después, ¿no? O sea, llegamos antes a la Luna que unir el punto valitas con rueditas, con lo cual uno entiende que estas epifanías, digamos, contadas ex post, como les decía antes, parecen algo sencillo, luego no son algo tan fácil. ¿Por qué la creatividad, que siempre fue algo importante, para mí tiene un rol mucho más protagónico en esta nueva era? Por muchos motivos. Hay dos que para mí son centrales. Uno, cuando habla en general de exponencialidad, de procesos, de dinámicas exponenciales, tiende a hablar de tecnología, ¿no?, de inteligencia artificial, de biotecnología, de cripto, computación cuántica, etcétera. Pero la realidad es que también en el mundo en que vivimos hay deterioros exponenciales, ¿no? O sea, hay cosas que están empeorando de manera exponencial. El cambio climático por ahí es lo más evidente, pero hay otras tendencias para mal exponenciales. Entonces uno, digamos, para taclear este tipo de problemas tiene que ir con soluciones distintas, con soluciones fuera de la caja, disruptivas, no lineales, como uno quiera llamarlo, ¿no? Entonces ahí hay un primer lugar de protagonismo para los procesos creativos. El otro lugar de protagonismo para mí lo tiene el hecho de que cuando todo cambia tanto, como estaba contando recién muy bien el director de KPMG, uno tiene que tener mucha imaginación para vislumbrar algún tipo de escenario futuro a 5 o 10 años, ¿no? Hoy por hoy tal vez un buen escritor de ciencia ficción tenga mejores herramientas para imaginar ese futuro que un economista, y acá estoy hablando en contra de mi profesión de economista, pero es la realidad, ¿no? O sea, hoy todo está cambiando tanto, la realidad tiene tanta varianza, ¿no?, para los dos lados, o para arriba o para abajo, que como les decía antes hay que tener mucha imaginación para poder pensar en este tipo de escenarios. Esto lo cuenta muy bien, ahora estoy leyendo un libro que se llama Imaginable, de diseño de futuros, y ahí está muy bien contado, digamos, esta idea de mayor protagonismo de la creatividad en un mundo de mucha más varianza. Y como decía antes, también estamos entrando en una nueva era de creatividad,
porque si uno piensa que el concepto central de todo esto es unir puntos, bueno, todas las tecnologías emergentes que hoy estamos describiendo de alguna manera son agregadoras y unidoras de puntos, ¿no? O sea, un mundo mucho más complejo, en varios órdenes de magnitud, de mayor complejidad. Esto significa muchos más planos de puntos que se están uniendo. Esto significa muchas carambolas a varias bandas, ¿no? Cuando uno habla de innovación, como decíamos antes, no es solamente también tecnología, sino también cambios culturales, climáticos, etcétera, pero uno empieza a cambiar, a meter en una coctelera todas estas tendencias de cambio y entra en carambolas que son realmente muy difíciles de predecir. Pero la mayoría de estas tecnologías son agregadoras de puntos y son facilitadoras de estas uniones, ¿no? Por ejemplo, no sé, inteligencia artificial, todo lo que está pasando con avances en lenguaje natural, como es el GPT-3 y otras grandes innovaciones que hemos visto en el último año, son tecnologías que agregan puntos para que después puedan ser unidos con grandes ideas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una versión beta de un programa con GPT-3 que lo que hace es crear de manera artificial diálogos entre personajes que uno describe. Entonces uno empieza a tener herramientas con las cuales puede unir puntos de manera mucho más fácil de lo que pasaba antes, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el mundo de la descentralización, ¿no? El mundo cripto, del cual Bitcoin es solamente una punta del iceberg de lo que estamos viendo, también es es un gran agregador de puntos, ¿no? El metaverso, de nuevo, es una dimensión entera de puntos para poder agregar y unir de otra manera, ¿no? Y también la vertiente estrella, el vector estrella de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático, ¿no? Machine learning en inglés, también da una nueva dinámica a la generación de ideas, ¿no? Porque muchas cosas que antes se hacían al azar o por prueba y error, con lo cual los avances eran muy azarosos y podían tardar años o siglos en ocurrir. Ahora, con inteligencia artificial se puede saber dónde hay agua para que luego hacer un experimento y probar, por ejemplo, un nuevo material, ¿no? O sea, los materiales ahora ya no se descubren más como antes, sino que se inventan, ¿no? Y esta es un emergente de esta nueva dinámica que estamos describiendo. Y también me parece que es muy importante, como agregador de puntos, pensar en la innovación no solamente en productos, sino en modelos de negocios, ¿no? O sea, mucho de lo que está pasando en cambios y en transformación tiene que ver con nuevos modelos de negocios. Hace poco estaba viendo algunos números de la industria de videojuegos, que es más grande que todo el resto de la industria del entretenimiento sumada. O sea, videojuegos es más grande que música, cine, teatro, que todas esas industrias sumadas. Por ejemplo, es 10 veces más grande que la música. Y no hay 10 veces más fanáticos de los videojuegos que de la música, y no hay una tecnología 10 veces más avanzada, sino que es un sector mucho más poroso a la innovación en modelos de negocios, ¿no? Y esto, digamos, también es una dimensión que agrega puntos para unir. A nivel personal, es una era en la cual también tiene mucho más protagonismo la persistencia, ¿no? Porque la creatividad, al final del día, también es un juego de números, es un juego de intentos, ¿no? La suerte, de alguna manera, es una combinación de el azar, que es algo que no podemos predecir, porque es el azar, ¿no? Por su naturaleza, pero la otra parte de esa ecuación es la velocidad de interacción con el azar, ¿no? O sea, es hacer cosas nuevas todo el tiempo, y esa parte sí la podemos manejar y la podemos predecir, ¿no? Es una parte de la ecuación que nosotros podemos manejar para generar cisnes negros positivos, y en la industria del entretenimiento hay miles de casos para contar de gente, de grandes personas que persistieron mucho. Por ejemplo, Isaac Asimov, que es un escritor que a mí me gusta mucho, él hacía un libro, una novela o un libro de no ficción cada 2 semanas, ¿no? Imagínense lo prolífico que era, no paraba de escribir. Él contaba que era una persona muy tímida, entonces también, digamos, el hecho de estar trabajando todo el tiempo hacía que no leyera las críticas del libro que salía, sino que ya estaba pensando en el siguiente. Uno se acuerda de los grandes libros de Isaac Asimov, no recuerda tanto los que no eran muy buenos, pero, digamos, es un ejemplo de persistencia. Otro ejemplo de persistencia en la industria creativa es un cómico, el protagonista de la serie más exitosa cómica de todos los tiempos, que es Jerry Seinfeld. Ahora pueden ver en alguna plataforma un documental de cómo él arma sus guiones, de cómo es su proceso creativo, y hay una escena que para mí es muy ilustradora de esto que estamos contando, que es que él pone en una calle de Brooklyn un fin de semana para que no pasen autos todos los borradores de sus chistes, y los borradores ocupan más de una cuadra, ¿no? Está toda la calle, y él dice, miren, estos son todos los chistes malos, los chistes que nunca salieron. O sea, los que ustedes ven son el 1%, el 1 por 1000 de esta creatividad, ¿no? O sea, hay que estar probando todo el tiempo. Garry Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez, dice que para ser bueno en algo uno tiene que conocer las reglas,
pero para ser un gran maestro en algo, lo hice en ajedrez, pero aplica toda la vida, lo que hay que saber es cómo romper las reglas, ¿no? Entonces, para romper las reglas, digamos, uno primero tiene que, durante mucho tiempo, como en el piano, hacer el solfeo, ¿no? Y algunos tips o estrategias personales para navegar en este mundo que estamos describiendo. Andrei Bachnov, que es un físico ruso con quien escribimos Modo Esponja, en el año 2017 cuenta que hay que empezar a elegir proyectos que tengan una alta tasa de retorno en aprendizaje y hay que empezar a trabajar con extraterrestres, ¿no? Este concepto de proactivamente juntarnos con la gente más distinta de nosotros posibles. Hace un ratito el titular de KPMG contaba cómo en la pospandemia en el equipo hay médicos, contadores, economistas, o sea, hay mucha más divergencia de profesiones y esto uno lo puede hacer en su vida cotidiana, o sea, trabajando con gente muy adulta. Yo me junto mucho con Alberto Neisberg, que es un amigo que tengo que tiene 97 años. Trato también de hacer cosas con chicos, con gente muy distinta de otros países de manera proactiva, porque el sesgo de confirmación nos lleva a todo el tiempo juntarnos con la gente que conocemos, ¿no? Con Nico Pimentel, que viene en un ratito, yo lo jorobo a él que él trabaja en un bar de Java, no sé si vieron la película El regreso del Jedi, hay un bar lleno de extraterrestres muy raros, la gente con la que él trabaja, digamos, también es gente muy extraña, entonces siempre hablamos del bar de Java como metáfora de nuevos contextos de trabajo. Hay un libro muy lindo que se llama The Difference, que hizo un físico, que se llama Scott Page, que lo que dice es que en términos de creatividad, lo que importa no es tanto la diversidad de género, de profesiones, de países, etcétera, sino tener en equipo gente que piense muy distinto, ¿no? Gente que tenga estilos cognitivos distintos. Entonces esto, digamos, es lo que hay que tratar de lograr para tener equipos creativos exitosos. Por supuesto que hay un montón de obstáculos y sesgos y errores que se cometen. Yo en la contratapa del Económico escribo mucho sobre economía del comportamiento. Acá están viendo a Daniel Kahneman, que es el gran fundador de esta rama teórica que surge en la década del 70, que lo que hace es cruzar economía con psicología y él analiza y toda su escuela analizan sesgos que son errores que cometemos la mayoría de las veces de manera inconsciente. Y yo no voy a contar ahora los más de 200 sesgos que están estudiados, pero hay un par que son particularmente perniciosos para procesos creativos. Todo lo que tiene que ver con efectos de statu quo, ¿no? Que son toda una familia de sesgos, son los que nos llevan a no cambiar, a quedarnos en el lugar, a siempre estar aceptando opciones de default que tienen que ver con el pasado, con lo que ya sabemos que funcionó. Dentro de esta familia de sesgos está la aversión a la pérdida, ¿no? El hecho de que en general tendemos a valorar psicológicamente, digamos, otra manera a la derrota o el fracaso con respecto al éxito, ¿no? Que también se habló mucho en la charla anterior, donde se habló del tema del fracaso. En general, en la cultura latina y en la Argentina de particular, somos tremendamente crueles con el fracaso. Y en el otro extremo, digamos, hay otra familia de sesgos, que son los sesgos de exceso de autoconfianza, ¿no? En general, sesgos que tienen que ver con un ego muy excesivo. Más del 90% de la gente piensa que maneja un auto mejor del promedio, más del 95% de la gente piensa que tiene más sentido del humor que el promedio, digamos, esto está científicamente comprobado. Y esto en creatividad lo que hace es que tengamos siempre un sesgo que se llama, un economista de comportamiento lo bautizó, yo amo efecto cepillo de dientes, ¿no? Yo amo mis ideas porque todos tenemos uno, todos usamos uno y nadie quiere usar el del otro. Y con las ideas pasa lo mismo, ¿no? En general, las ideas que vienen de afuera tendemos a valorarlas menos que las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Y es importante, digamos, cuando hablamos de ego y sobre este tipo, digamos, de percances psicológicos, tener en cuenta una frase de Nietzsche que es que toda convicción es una cárcel, ¿no? Cuando uno está muy seguro y muy convencido de algo, lo que hace es eliminar por completo un plano de puntos para unir en términos de creatividad. Scott Fitzgerald, que es un escritor que a mí me gusta mucho, dice que una prueba de inteligencia de primer orden es la habilidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y, sin embargo, seguir funcionando, ¿no? Me parece que esto es fundamental para este contexto de cambio que estamos describiendo. También con la pandemia han aparecido un montón de herramientas nuevas de cooperación y esto también amplifica los planos de puntos que tenemos para unir en términos creativos, ¿no? Steven Johnson, que es un gran divulgador de agenda de creatividad, dice que más del 90% en general de las ideas exitosas surgen de manera colaborativa, ¿no? Y esto es cierto, en general los periodistas tendemos a hacer mucho énfasis en personas que por sí solas tienen una idea, porque esa es una historia más potente de contar, pero la mayoría de las ideas en general surgen de contextos colaborativos, ¿no? Y es importante más que nunca en este mundo que estamos describiendo
romper con los hilos. Los hilos siempre fueron ineficientes, pero ahora lo son mucho más todavía, ¿no? Hoy tiene mucho menos sentido hacer un congreso solamente de médicos, solamente de economistas, solamente de contadores, etcétera, porque para mí tiene cada vez menos sentido, dados los desafíos que tenemos por delante como sociedad, como negocios, como humanidad. Digamos, nunca fue tan necesario promover equipos multidisciplinarios. Y finalmente, para darle un contexto a todo esto, hay todo un andamiaje teórico, del cual también escribimos mucho en la contratapa del suplemento económico, en Alter Eco, que tiene que ver con lo que se llama la economía de la pasión, ¿no? Que es básicamente la idea de que durante la pandemia en los últimos años han surgido muchas herramientas nuevas de oferta y demanda de productos creativos, y cuando hablamos de productos creativos hablamos en sentido muy amplio, ¿no? Un asesor, un consultor, un profesor de yoga, todos hoy por hoy tenemos algún producto para ofrecer en Internet. Hay un montón de plataformas nuevas que permiten hacer eso de manera gratuita o muy barata, no como pasaba antes. Kevin Kelly, el ex director de Wire, es el gran teórico de esta teoría de los 1000 fanáticos o los 100 fanáticos, la idea de que está surgiendo a nivel mundial una clase media creativa, que hay menos desigualdad en términos de atención, y hay un montón de historias graciosas y novedosas en este campo de economía de la pasión. El año pasado en una plataforma que se llama Cameo, que lo que hace es permitir que una persona compre como un regalo de cumpleaños, que le regale a alguien un pequeño anuncio de alguna persona importante. El récord de dinero recaudado fue de este señor que se llama Kevin, que es un personaje de Office. Vamos a ver algún saludito de cumpleaños. Cambry. What? No, Él cobraba $299 por saludo y en un mes solamente ganó $1 millón mandando saludos de cumpleaños. Ese fue el récord de Cameo del año pasado. Y todo esto se mezcla también con nuevas habilidades, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes que usan TikTok y se están convirtiendo en maestros del lenguaje audiovisual y de la edición audiovisual, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos chicos que, por ejemplo, editan y graban videos al mismo tiempo. Vamos a verlo en un pequeño videito que tenemos ahora. Wow. Bueno, esta chica lo que hizo fue editar y grabar el video al mismo tiempo, ¿no? Mis hijos hoy hacen eso, ya no existe más esto de grabar algo, ir a una isla de edición, bueno, ver cómo queda y salir, sino que hoy todo se hace en tiempo real. Por lo menos las nuevas generaciones lo hacen en general. Como conclusión, estamos viendo que como hongos después de la tormenta, hoy hay miles, millones, billones de ideas nuevas de modelos de negocios, de tecnología. A nosotros nos pasa, a Carla, a José y a mí como periodistas, que no tenemos ni tiempo, digamos, para contar la cantidad de historias que están sucediendo en el campo de la innovación. Yo no me tatúo, no tengo tatuajes, pero si tuviera que tatuarme alguna vez, me tatuaría esta frase, que ya ni sé dónde la vi, creo que en Twitter, que dice que es imposible competir hoy con la gente que se divierte haciendo lo que hace. Me parece que esto es un buen resumen y una nueva enseñanza del nuevo campo creativo. Muchísimas gracias.